Buen mediodía para todos, imposible no conmoverse, está llegando fin de año, bueno, lo mismo el saludo para Esteban y para todo el equipo, aquí estamos para hacerle el aguante a María Laura Santillán. Buen mediodía para todos, bienvenidos formalmente a la continuidad informativa de La Nación Más, aquí con Claudio y Jacqueline, lo vamos a estar acompañando hasta que llegue Paulino Rodríguez con toda la información, con todo el análisis. Uno de los puntos sin duda informativos de la jornada está sucediendo en este momento en el Senado de la Nación, por eso Claudio, buen mediodía. Vamos a tratar de, esto es el vivo, ahora vamos a estar con Diego De Luca seguramente también. Bueno, el primer análisis a priori es que no estarían saliendo las cosas como quería el gobierno. Claudio, buen mediodía. Buen día. Claramente le salió mucho peor de lo que esperaba. Se juntó una serie de cosas. La primera es todo lo que ocurrió primero en diputados con el tratamiento precisamente del presupuesto, lo que empieza a tratar en comisión ahora el Senado. La inclusión de básicamente dos artículos que tenían que ver con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, pusieron ruido para que esto empezara a romperse y que la aprobación fue una aprobación con mucho conflicto y que dejó desconforme al gobierno, pero también dejó disconforme a la oposición. Primer punto. Segundo punto, esto impactó en el Senado, porque a eso se sumó la composición de la Auditoría General de la Nación, que también dejó disconformes a radicales y a los del PRO. Y esto terminó impactando, con lo cual ayer, cuando tenían que tratar reforma laboral, lo que estaba claro es que podían sacar dictamen como lo sacaron, pero que no iban a tener los votos para poder aprobarlo como pretendía Patricia Bullrich y el presidente el 26 de diciembre. Finalmente tuvieron que pasarlo a febrero. Se abocaron ahora a presupuesto. Presupuesto vuelve a ser eje los dos mismos temas que hicieron ruido en diputados. Tengo muchas preguntas. Ahora vamos a ir al recinto donde está Diego De Luca. Quizás en algún momento podemos tener la palabra de alguno de los senadores. Pero lo primero, Claudio, que te quiero comenzar a preguntar es algo que ayer deslizaba Laura Serra. Ella decía un presupuesto mutilado, pero lo primero, porque por algo se está tratando presupuesto ahora, es que se pateó para el 10 de febrero la charla, el diálogo, las negociaciones, como ustedes lo quieran llamar, por la ley de modernización laboral. Eso fue a raíz de esta derrota, entre comillas, de presupuesto, es porque efectivamente, como dice Patricia Bullrich, no todos los legisladores habían leído bien el proyecto de ley, hay algunas modificaciones que hacerle. ¿Qué entendés vos? Confluyeron las dos cosas. Los problemas que hubo con el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo que era un tratamiento express por una norma que tiene 190 artículos, como es la reforma laboral, que abarca a una cantidad de cuestiones enormes, que reformula vinculaciones de relación entre empleadores y empleados, relación con los gremios y además cuestiones impositivas. Demasiado para tratarlo en dos reuniones de comisión y una sesión del Senado. Esto era un punto. Ahora, cuando ves la cara con la que Patricia Bullrich anunció ayer que se pateaba para febrero, te das cuenta que fue una derrota y que el número no estaba y que no es que es una concesión graciosa del oficialismo para que se pueda discutir, que no quería discutirlo. Ese es el punto. No quería discutirlo, no es cierto esto. Lo que quería era que se aprobara lo más a libro cerrado posible. Había un par de concesiones que estaban dispuestas a hacer, pero el eje central, el núcleo del proyecto, querían que no se modificara. Esto es ayer, ¿no? Las imágenes que estábamos viendo, que es el momento en el cual Patricia Bullrich anuncia. ¿Lo podemos escuchar? ¿Sí? A ver, escuchamos. Esto decía Patricia Bullrich ayer, mira. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley. Entonces, ¿no se va a firmar el dictamen ahora y van a esperar a febrero para discutir? No, lo firmamos, lo firmamos, a ver, bueno, como un instrumento de cierta certeza, pero eso no quiere decir que ese dictamen no vaya a ir cambiando. ¿Está? Y el de ustedes también puede ir cambiando, o quizá firman el nuestro. No podemos porque todavía está cuestionada la integración de la comisión, de las comisiones. Ah, bueno, cierto, no pueden firmar el dictamen. Claro, se genera, Claudio, allí
una suerte de contraposición porque es una Patricia Bullrich ya con otro semblante. Hoy habló, ahora la vamos a repasar, lo vamos a escuchar ya. ¿Sí? Recompuesta. Claro, recompuesta. Patricia Bullrich tiene una capacidad de recuperación muy rápida, tiene mucho oficio. Ahora, ayer no pudo ocultar lo que era un fracaso y que además, digámoslo, generó mucho impacto interno dentro del gobierno. En la Casa Rosada, ayer, primero, lo que consideró Javier Milei un fracaso del presupuesto porque él tenía puesto, y lo admiten los principales funcionarios y ministros del gobierno, él tenía puesto la esperanza de que despejaba su camino con ley de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Era una cuestión personal que había asumido. Voy a lo más y esto básico. Es lo primero que te dicen en el gobierno. Y esto motivó una tensísima reunión que ayer hubo en el despacho de Diego Santilli, entre Diego Santilli, Toto Caputo, Santiago Caputo y Martín Menem, que participaba por Zoom. A ver, detenete ahí. Entonces ya estamos conociendo detalles. A eso quería ir. Bien. ¿Qué se conoce después de que sale este presupuesto, esta media sanción? Como veíamos, artículo 75 del capítulo 11, ya tan cuestionado, lo que claramente desbarata el equilibrio fiscal del gobierno. Vos nos estás contando, Claudio, que hubo una reunión tensa con varios protagonistas de la mesa chica del presidente, más allá de los niveles ejecutivos. Estaba Santiago Caputo allí, el estratega. ¿Quién toma la decisión de que vaya adentro de ese capítulo 11 ese artículo con financiamiento universitario y ley de emergencia en discapacidad? Algunos quisieron apuntar a Toto Caputo, al ministro de Economía. Lo cierto, la información que yo tengo de primer nivel fue decisión del presidente. Por eso es que causó tanto malestar que haya pasado lo que pasó y por eso el enojo durante la madrugada del presidente porque había quedado afuera todo ese capítulo. Tanto es así que para poner esos dos artículos se modificó todo un capítulo que era muy complejo porque ahí se incluyó también los fondos para la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación que están en discusión y que ordenó la Corte que se los restituyeran. Se dispusieron fondos para el Ministerio Público Fiscal. Digo, una cantidad de cosas con la idea de blindarlo. Bueno, no lo lograron. Fue un error que tuvieron, tanto de técnica legislativa como de capacidad de negociación. Y ayer entonces, ¿qué pasó? Se pasaron facturas porque le habían dado plata a gobernadores por los aportes del Tesoro Nacional, que dijeron, bueno, pero al final algunos no cumplieron y apuntaron, por ejemplo, al gobernador salteño. Lo cierto es que finalmente ahí terminaron una especie de pipa de la paz, diciendo, bueno, por lo menos sacamos presupuesto, no tuvimos presupuesto durante 2 años, ese era el tercer año que la Argentina no tenía presupuesto. Es una señal de previsibilidad que nos están pidiendo inversores y el Fondo Monetario y los Estados Unidos. Es un avance. Ese fue el punto. Y después lo que también terminaron asumiendo es, bueno, lo cierto es que a los gobernadores le habían retaseado la coparticipación, los recursos y que se le había caído la recaudación. Ahora, claro, lo que estaba claro es que todos esos aportes estaban destinados a que todas las manitos estuvieran. Y no estuvieron porque... Fueron 117, ¿no? Exactamente. A 132, que sí fue la aprobación en general. La aprobación en general. Es decir, se te cayeron 15 diputados. Ese fue el gran ruido. Ese es el problema. ¿Cuál es el costo fiscal de esas dos leyes? Bueno, se calcula que el 0,6%. ¿Cuál es el problema? Que como vos estás ampliando la cantidad de derogaciones de impuestos o reducciones de impuestos, esto cobra más importancia. Y este es el problema por el cual el gobierno insiste. Claro, el de financiamiento cobra más relevancia. Fíjense qué importante estos datos que trae Claudio de el riñón del poder. La negociación política. 24, 48 horas después siguen los coletazos y ahora en instantes ustedes están viendo en vivo la imagen del Senado, está exponiendo Carlos Guberman, el gobierno. Ya, con esto que cuenta Claudio, para no hacer fracasar la modernización laboral y tener otros acuerdos, apuesta todo al presupuesto. Déjame decirte algo a propósito del presupuesto. El gobierno, y un poco se acordó ayer, es buscar una manera de que se incluya la derogación, pero que se incluya desde otro lugar, porque obviamente lo que tiene que hacer el Senado es reformar lo que aprobó diputados, por lo tanto volvería a diputados. La idea es que no vuelva igual, porque puede correr la misma suerte que ya corrió el presupuesto, y ya ahí sí sería... O sea, sí o sí, Claudio, lo tienen que modificar.
La idea del gobierno es modificarlo, Bien. pero modificarlo de otra manera, no sea esa inclusión y que entonces permita que cuando llegue a diputado eso se trate de manera más fluida y pueda avanzar el presupuesto. Recién, ya voy al recinto porque está Diego De Luca, quiero consultar con él algunos detalles, la información que está pasando ahora, pero hace minutos nada más en una radio colega habló Diego Santilli, recién Claudio lo mencionó, estuvo en esta suerte de negociación o una mesa de análisis, de catarsis, de por qué sucedió lo que estamos viendo. Lo escuchamos a Santilli y lo analizamos. Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en 2 leyes, no en el resto, en 2 leyes. Discapacidad y universidades. Que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado, porque yo quiero decir algo. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio mayor todavía falta. Hay otros que no, que pudieron llegar a pleno, y hay otros que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos de sus... A ver, Claudio, está hablando Santilli de que algunos entendieron, otros acompañan, pero cambio cultural a mí me hace un poco de ruido. Hay Bueno, hubo votos, no vengamos con cambio cultural porque sí, es él una frase decorosa. Él se refiere de 2 cosas. Primero, lo que está haciendo es política. Lo que tanto le costó hacer al gobierno durante los 2 primeros años Sí. es lo que trata, y para eso lo pusieron a Diego Santilli. Es decir, bajar las ripideces. Sí. Hace un año esto era terminar con un presupuesto que se retiraba y no se votaba. Claro. Esto era un insulto a los gobernadores porque eran degenerados fiscales. Ahora es, bueno, gente que no terminó de entender el cambio cultural. La Pero manera en unas la que horas busca... antes sí lo entendieron. Bueno, porque lo aprobaron exactamente. en general. Exactamente. La forma en la que busca Santilli Sí. de no romper más Claro, ahí puentes, está. de poder tejer más puentes. Él es el gran artífice, para eso vino, y si él no consigue esto, su misión habrá sido un fracaso. Por lo tanto, esto es lo que él está buscando. Diego Santilli busca Sí. no enemistarse con los gobernadores, sumar los senadores que faltan y los diputados que faltan para que se apruebe esto, y él mismo dice, respecto de estas leyes, puede generar un desequilibrio fiscal. Es decir, él sabe perfectamente que ese no es el meollo de la cuestión y que es una decisión, casi yo te diría, como lo dicen muchos funcionarios en la Casa Rosada, un capricho del presidente. Ya te voy a preguntar cómo se corrige, porque ahí Santilli decía recién, vamos a Es corregirlo el en el punto. Senado. Ya te lo voy a preguntar para que me des una estrategia, pero ¿puedo ir al Senado? ¿Está Diego De Luca? ¿Sí? Bienvenido, Diego, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jan, equipo? Bueno, aquí nos encontramos en el Salón de las Provincias, donde se está desarrollando la comisión que tiene que ver con el presupuesto 2026 que bien mencionaban ustedes, en busca de tal vez el dictamen y que se pueda tratar el próximo viernes 26, a diferencia de lo que pasó el día de ayer. Recordemos, dictamen de mayoría respecto de la reforma laboral, pero se pasa para el 10 de febrero, para el segundo mes del próximo año. Lo cierto es que en primer orden, a las 9 de la mañana, hubo dictamen, o comenzó en realidad, y luego hubo dictamen en lo que fue la Comisión de Asuntos Penales y de Justicia en Inocencia Fiscal, que fue presidida en ese caso por Juan Carlos Pagotto. Ahora preside Ezequiel Atauche esta comisión, que comenzó a las 10 de la mañana. Expuso, como bien mencionaban también Carlos Huberman, el secretario de Hacienda, y quien hacía preguntas recién fue Boado de Pedro, sí, que presentó cierta disconformidad justamente con este presupuesto. Tuvimos temprano la palabra de la senadora Patricia Bullrich, también de Bartolomé Abdala, si les parece podemos escucharlos en cualquier momento, pero hablamos de 3 jornadas aquí en el recinto del Senado, acaloradas, sobre todo cómo comenzó el día miércoles, ¿no? Cuando tenía que darse inicio, luego de la comisión, lo que fue la reunión constitucional en torno a designar a la presidenta de la comisión, en este caso la jefa del bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich. Bueno, cuando el senador Mayans se levantó de su asiento y quiso tomar justamente posición allí. Bueno, el agravio que se escucha, ¿no? Y demás, bueno, luego Mariano Recalde, que trata se
se refirió a ella como presidenta de facto, como en la dictadura. Digo, declaraciones tal vez muy fuertes. El día de ayer fue un tanto más tranquilo, hubo dictamen y esta novedad de la fecha del 10 de febrero, y hoy dictamen en la primera comisión y todavía aguardamos, por supuesto, lo que pueda suceder aquí. Vos hacías mención, Diego, recién a que tuvieron la palabra de varios protagonistas, desde Bullrich, Bartolomé Abdala. Escuchemos a Ezequiel Atauche, hombre fuerte del Senado desde que asumió este gobierno. ¿Cuál era su impresión esta mañana acerca de lo que se está tratando? Mirá. ¿Están viviendo como una derrota el trámite de la reforma laboral y del presupuesto? El capítulo 11, que era el más importante. Al contrario, es una gran victoria para nosotros. Muchísimos años se estuvo tratando leyes de modernización laboral. Hoy nosotros en la primera etapa ya tuvimos un dictamen favorable. Vamos a trabajar, esa ley es una ley muy amplia, ¿no? Nosotros hemos escuchado a muchísimos expositores, hemos escuchado a muchísimos sectores, todos estos sectores se han expresado y hemos tomado algunas modificaciones, y me parece que es un gran triunfo, ¿no? Y trabajarlo unos días más, unos meses más me parece adecuado. Pero, digamos, ustedes tenían el objetivo de que saliera todo el 26 de diciembre, ya estuvieran las leyes sancionadas para el 26 de diciembre, ahora quedaron para febrero. Pero es parte de justamente la capacidad de diálogo que tenemos, ¿no? Nosotros se nos acusó muchas veces de no dialogar y ahora hemos ampliado el espacio de diálogo y el espacio de modificaciones para una ley que consideramos muy importante. Acá, Claudio, lo que estamos escuchando es una declaración política. Haceme la traducción al llano. Te hago la traducción al llano. Primero, capacidad de diálogo. Primero, yo voy a ir antes. Primero tratan de rescatar lo positivo. Y es verdad, la ley de inocencia fiscal, haber pasado la aprobación de diputados y que va a pasar por senados, es un avance, porque eso apunta a dinamizar la economía real. Perfecto. Esto es verdad. Segundo, es verdad que haber avanzado con la media sanción del presupuesto, aún mutilado y a pesar del enojo que le genere al presidente, es un avance. Tercero, haber podido por lo menos empezar a sacar dictamen de comisión con reforma laboral es un avance. Ahora, claramente, después de estos logros que el gobierno trata de subrayar y magnificar, lo que viene es lo otro, y entonces te dicen, bueno, estamos en la etapa del diálogo, saben que le falta el número, pero también saben que estas reformas son esenciales, que sin estas reformas todo el andamiaje que tiene previsto el gobierno para la segunda mitad de su mandato y como proyecto para que vengan las inversiones es muy difícil que ocurra. Y por delante tiene un desafío muy grande, que es lo que todavía no está planteado y que está planteado para que llegue a fin de febrero, que es la reforma fiscal. Con lo cual, esas dos cosas componen la estructura, los cimientos de lo que tiene que ser la segunda parte del mandato. Por eso, Ezequiel Atauche, que ayer estaba al lado de Patricia Bullrich en la comisión cuando anunciaba que pasaba a febrero con una cara de velorio, decididamente, hoy dice, bueno, hemos hecho muchos logros y estamos abiertos al diálogo. Está claro que para que eso prospere van a tener todavía mucho que discutir y dialogar, sobre todo porque no es nada más que la oposición kirchnerista la que está cuestionando el proyecto oficial de reforma laboral. También hay sectores empresarios y, por supuesto, el sindicalismo que tiene representación parlamentaria. Muy bien, muy bien. Bueno, está bastante claro. Diego, quedamos atentos, sos prioridad, te vamos a estar, obviamente, contactando ante cualquier novedad. Aquí nos quedamos y si podemos tener la palabra de algún senador nuevamente, lo llamo. Excelente, excelente. Diego de Luca desde el recinto. Bueno, es uno de los temas, obviamente, del día, es lo que ustedes están viendo en el recinto.